La Biblia, la palabra de Dios, en la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. Gloria a Jesús. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. No todos, pero vamos a leer. Amén. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a leerlos todos, los dos versículos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. ¿Se puede sentar? Gloria a Jesús. Esa es la palabra de Dios para hoy. Y el tema de hoy es: Dios no puede ser burlado. Repítalo conmigo, Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios constantemente nos está advirtiendo, hermanos, acerca de las consecuencias serias del pecado, de sus graves consecuencias. Hermanos, el pecado es algo grave delante de Dios. Sus consecuencias son trágicas, amén. Pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Aunque nosotros le ponemos tamaños al pecado aquí en la tierra, y hay pecados más que tienen consecuencias más graves en la tierra, sí los hay, pero en general el pecado acarrea muerte y condenación eterna. No importa la grandeza o lo pequeño que sea el pecado es desobediencia a la palabra del Señor. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El pecado produce muerte, muerte espiritual, muerte física y condenación eterna. La Biblia nos habla constantemente de las grandes consecuencias de la desobediencia, pero nosotros preferimos oír la voz del enemigo, quien nos está diciendo, como le dijo a Eva en el jardín del Edén, contradiciendo la palabra de Dios. El mentiroso y padre de mentira te dice: no te vas a morir, no es tan grave la cosa. Nosotros preferimos oír la voz del enemigo. No importa. Puedes desobedecer la palabra y no te va a pasar nada. Pero hermano, tarde o temprano, si nosotros persistimos en vivir en pecado y en continua desobediencia, tarde o temprano vamos a cosechar las consecuencias. La paga del pecado es la muerte, y mientras más conocimiento de la palabra tenemos, más grande es el castigo. Hebreos 10, 26 al 27 dice: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento del pecado, ya no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es serio, hermanos. Cuando ya nosotros pecamos sabiendo que somos cristianos, que nos llamamos hijos de Dios o conociendo la verdad, ya lo que nos espera, hermanos, es una horrenda expectación de juicio. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo quiero mencionarles a ustedes algunas personas que pensaron que se iban a burlar de Dios, pero de Dios nadie se ríe y de Dios nadie se burla. Tratar de burlarse de Dios es engañarse a uno mismo. Uno mismo se hace el tonto y el ignorante. Y nos engañamos cuando nosotros pensamos que no es grave desobedecer a Dios, que lo que Dios dice no es tan grave, que yo lo puedo hacer y no me va a ir tan mal como Dios dice. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que vamos a pecar y no vamos a cosechar las consecuencias de nuestros pecados. Oiga, nos engañamos a nosotros mismos cuando solo somos oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque a Dios nadie lo engaña, Él sabe lo que somos. Él nos conoce por dentro y por fuera, conoce hasta las entrañas nuestras. Pero usted se engaña a sí mismo porque piensa que está bien y está mal. Sed hacedores de la palabra
y no solo oidores engañándose a ustedes mismos. La Biblia nos da ejemplo de personas que pensaron que se podían burlar de Dios y que no les fue nada bien. No voy a mencionar muchos porque hay unos cuantos, solamente voy a mencionar 3, pero hay muchos. Y cada una de esas personas terminó trágicamente. Y lo triste no es solamente que murió trágicamente, sino dónde fue su alma, a dónde fue a parar. Porque el pecado no solamente acaba con tu vida física, también te envía al infierno eterno. La Biblia nos habla de este hombre Acán, que lo hemos oído mencionar muchas veces en Josué capítulo 7. Dios da una orden al pueblo de Israel: no tomen del anatema, no tomen nada de la ciudad de Jericó, todo está maldito. Pero este hombre ignora esa orden de Dios. Eso no se ve tan grave. Dios exagera. ¿Por qué? Ay, los hermanos son fanáticos. Y él viene y coge 3 cositas. Un manto babilónico, un lingote de oro y 200 ciclos de plata. Y los escondió bajo su tienda, donde nadie se diera cuenta. Al parecer su familia lo sabía. Lo escondió y siguió la cosa como si nada, como que Dios no se dio cuenta. Hermanos, y cuando nosotros desobedecemos a Dios, comienza la muerte espiritual. No morimos físicamente instantáneamente, pero comienza la muerte espiritual. Hermanos, si Dios nos advierte las consecuencias de la desobediencia, si usted se lee todo el capítulo 28 de Deuteronomio, es bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Y si usted comienza a leer las maldiciones, si tú no oyes mi palabra, te vendrá esto. Habla de enfermedades, habla, óigame, que tú vas a ser estéril, te va a ser llevado cautivo. Óigame, hermano, eso es serio. Acán pecó y no solamente se afectó él, afectó su propia familia y afectó el ejército de Israel. Cuando fueron a la próxima guerra, hubieron 36 hombres muertos por el pecado. Porque el pecado es lo que trae muerte. Y no solamente te afecta a ti, afecta a los que te rodean. Afecta a todo el mundo, hermanos. Murieron 36 hombres. Luego, cuando Dios descubre el pecado, porque Acán pensaba que Dios no lo iba a descubrir. Déjeme decirle una cosa: cuando una persona persiste en desobediencia, tarde o temprano Dios lo avergüenza. Yo le estoy pidiendo al Señor que saque a la luz cosas, porque la gente hoy en día anda óigame, sin temor de Dios. ¿Y qué pasó cuando Dios saca a la luz el pecado de Acán? Acán terminó apedreado con toda su familia por este pecado. Y lo más triste es quizás a dónde fue a parar. La Biblia nos habla también, si no vamos a hablar de Sansón, que estaba jugando con el pecado hasta más no poder, pensando que Dios iba a tolerarle, y yo voy, y esta vez será como las otras y saldré. Dios le dice: no tomes mujeres de las mujeres que no son israelitas, no tomes mujeres filisteas, no busques muchachos del mundo, no te unas en yugo desigual. No, eso no es tan grave. Ay, es que Dios exagera, es que en la iglesia no hay. Pídesela a Dios, quizá en esta iglesia no hay, pero la iglesia de Jesucristo es muy grande. No vayas a buscar incircuncisos para que te cases. Como decía un predicador, si usted busca un hijo del diablo para casarse, ¿quién va a ser su suegro? Sí, porque si somos hijos de Dios, el inconverso, hermano, es triste. Yo sé que no le gusta que se lo digan, pero la Biblia dice que hay 2 señores. ¿A cuál usted le sirve? ¿A Cristo o al diablo? Si no le sirve a Cristo, le sirve al otro. Y a veces usted le sirve a él, ni cuenta se da, pero bueno. La cuestión es que Sansón, jugando con el pecado, se casa con una filistea. Esto trae tragedia. Luego se busca una mujer ramera filistea también, óigame. Luego se enamora de Dalila. Este Sansón tenía un problema serio. Los ojos eran el problema de Sansón. Veía una mujer y ya, una escoba con falda y ya estaba enamorado. Óigame, y jugando con el pecado, ¿dónde terminó Sansón? Le sacaron los ojos. Ese era su problema, se lo sacaron. Terminó como un juguete de los filisteos, siendo burlado y avergonzado en el templo del dios Dagón, el dios de los filisteos. Y allí Dios tuvo misericordia. Pero qué tragedia, qué fin para un hombre que Dios había llamado a un ministerio. Así es el pecado, te va destruyendo, te destruye a ti, destruye a tu familia. El rey Belsasar pensó que se podía burlar de Dios. Daniel capítulo 5. Este hombre viene y se trae los utensilios del templo de Dios y dice: vamos a usar los utensilios del Dios de Israel, del Dios santo. Los profanó,
los tuvo en poco, los menospreció, trató como nada lo sagrado, lo trajo a su templo y comenzó allí a emborracharse y a beber con las mujeres y con sus príncipes, como 1000 príncipes invitó, óigame, una fiesta de un rey. Y allí estaba gozándose y borracho cuando de repente apareció la mano de Dios dictándole su sentencia. Allí se le quitó la borrachera de una vez y dice que de una vez comenzó a temblar y que las rodillas le daban la una a la otra. Le hace todo el capítulo de Daniel. Se le quitó la borrachera, apareció una mano sola, la mano de Dios, escribiendo la sentencia de Belsasar en la pared. Y él dice, búsqueme a alguien que interprete esta lectura. Sabía que no era nada fácil, una mano sola, imagínense, escribiendo. Allí el más valiente tembló. Traen a Daniel. Le dice, Dios te ha dado la sentencia, Belsasar. Un mensaje en lenguas. Mene, mene, tekel uparsin. Estoy hablando lenguas ahora. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Se acabó, Belsasar. Se acabó tu reino. Hasta aquí llegó. Porque Dios quita y Dios pone. Y contra él nadie se puede levantar. Óigame, el propio abuelo de Belsasar había entendido esto, Nabucodonosor, cuando Dios lo sacó de su trono y lo metió como un animal salvaje al campo hasta que reconociera quién gobernaba sobre los hijos de los hombres. Y Dios se lo advirtió a Nabucodonosor. Estoy retrocediendo el capítulo 4. Dios le advirtió a Nabucodonosor a través de un sueño que le venía un juicio por el orgullo y la soberbia, porque se creía grande. ¿Y sabe qué hizo Nabucodonosor? No hizo caso. Como que no le hizo caso a Daniel cuando le interpretó el sueño. Y siguió como si nada y al año dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real y con la gloria de mi poder. En ese momento oye Nabucodonosor una voz del cielo que le dice, tu reino es quitado y vas a ser echado entre los animales. Vas a ser como un animal salvaje hasta que reconozcas quién gobierna sobre los hijos de los hombres. Y Nabucodonosor estuvo 7 años en el campo, le crecieron las uñas como un animal, el pelo le creció, parecía un animal salvaje, loco. Y dice que luego de 7 años él levantó los ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Y reconoció quién era Dios y dijo, él humilla a los que andan en soberbia. Y esta misma sentencia se la traen a Belsasar y le dicen, ya, tu reino se acabó. Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dios te pesó en la balanza. Hermanos, nos parecemos muy decentes, consagrados, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la balanza de Dios? Si Dios tuviera que pesarnos, ¿qué va a decir de nosotros? Fuiste hallado falto, Belsasar. Y por último, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La misma noche murió Belsasar. Y había otro reino, el reino de Persia, en Babilonia. Belsasar pensó que se iba a burlar de Dios. Oiga, Ananías y Zafira pensaron que podían engañar a Pedro y a última instancia al Espíritu Santo, quien estaba sobre Pedro. A veces pensamos que hay pecaditos pequeños, ¿verdad? Una simple mentirita blanca, porque no era ni seria la cosa. Venden una propiedad en un precio y dicen que fue otro. Porque vendieron en tanto, cogieron un poco del dinero y trajeron lo que quedó y dijeron eso fue. Si dicen la verdad, hubiera sido mejor. Pero no es nada grave. ¿Por qué tomarlo tan a pecho? Es que son fanáticos. Cuando llega allí, ok, Ananías, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto. ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Le dice Pedro. Allí cayó muerto, expiró, dice la palabra. Al rato viene la mujer. Esa pareja estaba unida, hermano, para lo malo. Óigame, y viene la mujer con el mismo cuento. No sabía, ya estaba enterrado el marido y no lo sabía. Y le va lo mismo a Zafira. ¿En cuánto vendiste la heredad? En tanto. ¿Por qué persisten en tentar al Espíritu Santo? Allí cayó muerta Zafira, hermano, y produjo gran temor en la iglesia. Óigame, hermano, es peligroso pensar que podemos burlarnos de Dios. Y esas son personas en la Biblia. También nos habla del rey Herodes, cuando en Hechos capítulo 12 está dando un discurso allí ante el pueblo. Y el pueblo se emociona tanto y dice, voz de Dios y no de hombre. Oh, este es un Dios. Y Herodes no le dio la gloria a Dios, cogió grandeza. Y al instante un ángel lo tocó y expiró comido de gusanos allí al frente de todo el mundo. Hermano, nuestro Dios es serio, es celoso con su gloria. Óigame, personas en la Biblia, pero yo les quiero hablar de personas actuales. Personas de nuestro tiempo que pensaron que se podían burlar de Dios, que son ejemplos para que nosotros no queramos imitar esas personas y para que andemos en temor. Personas inconversas
Estuve chequeando esto y me llamó mucho la atención y sentí que Dios quería que preparara un mensaje de esta manera. John Lennon, el ex integrante del grupo musical Beatles, los Beatles, que era un grupo musical inglés, en los años 60. Un grupo que estaba muy famoso, ¿verdad? Óigame, como idolatra a la gente, los hombres. Y él dijo en 1966, no tengo duda de que muy pronto el cristianismo desaparecerá, porque las enseñanzas de Jesucristo son muy simples. Él dijo, Jesús was okay, pero sus enseñanzas fueron muy simples. Y él dijo, hoy los Beatles son más famosos que Jesucristo. Poco tiempo después, murió con 6 disparos que un fanático le dio. Muy poco tiempo después. ¿Dónde está John Lennon? Pasó a la historia. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Está sentado a la diestra del Padre. Amén. Está vivo y vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Tancredo Neves, un nombre raro, ¿verdad? Tancredo Neves. Este hombre es un político brasileño. Era, que ya dejó de ser. Nuestro Dios siempre es. Que en el 1985, en su campaña presidencial, se atrevió a decir, si yo logro conseguir los 500,000 votos que yo necesito de mi partido para ganar la presidencia, ni Dios puede evitar que yo sea presidente de Brasil. Yo no sé por qué los hombres hablan esas tonterías. Óigame, consiguió los 500,000 votos y ganó la presidencia de Brasil, pero el día antes de tomar el cargo murió. El día antes de asumir el cargo. Porque él dijo, ni Dios va a evitar que yo sea presidente. Eso es peligrosísimo. Un hombre llamado Bon Scott, este era un cantante de rock del grupo AC/DC, yo no sé si te lo voy a mencionar, AC/DC. En 1979 este hombre, un rockero, de esos rockeros heavy metal, cantaba una canción que decía, no me detengas, voy a seguir el camino, la carretera hacia el infierno. Poco tiempo después fue encontrado muerto, ahogado en su propio vómito. Y sí, llegó al lugar para donde él iba y rápido, más rápido de lo que él pensaba. En el infierno está, como dice alguien, con asientos reservados. Un hombre llamado Cazuza, un compositor brasileño bisexual, fumándose un cigarrillo en una ocasión, lanzó humo para el cielo y dijo, esto es para ti, Dios. ¿Qué pasó con Cazuza? Murió a los 32 años de SIDA, de una forma horrible. Marilyn Monroe, usted conoce a Marilyn Monroe, la famosa actriz de Hollywood, una mujer muy famosa en su tiempo. Fue visitada por un famoso evangelista americano quien les dijo que Dios le había guiado a llevarle el evangelio. Y ella le dijo a este hombre, yo no necesito a su Jesús. Una semana después, fue encontrada muerta en su departamento. Christine Hewitt, una periodista y presentadora jamaiquina, en el 2006 se atrevió a decir estas palabras. La Biblia es el peor libro que se haya escrito. Poco tiempo después, esta mujer encontraron su cuerpo carbonizado en su carro, imposible de reconocer. El constructor del Titanic, ¿se acuerdan, verdad? Cuando le preguntaron a este hombre qué tan seguro era su barco, él dijo, el Titanic es inundible. Ese barco ni Dios lo puede hundir. Pero todos sabemos lo que pasó en el 1912. El Titanic chocó con un témpano de hielo camino a Nueva York con 2.228 personas, de las cuales ni siquiera 1.200 que cabían en los botes salvavidas se salvaron. Y murieron miles de personas, incluyendo al constructor del Titanic, Thomas Andrew. Este ha sido el mayor naufragio de la historia, no ha habido otro igual. Y por último, le estoy dando una lista de gente de nuestro tiempo, ¿verdad?, que habló de esta manera. Unos jóvenes en Brasil que iban a una fiesta, hermanos, esto sucedió en Campinas, Brasil, en el 2005. Unos jóvenes que van a una fiesta, to have fun, a pasarla bien. Llegaron unos muchachos a recoger la última joven que iba para la fiesta y la mamá le dice a la muchacha, hija, vayan con Dios, porque le dio hasta miedo cuando vio esos jóvenes borrachos algunos. Hija, vayan con Dios. La hija les responde, si Dios va con nosotros tendrá que irse en el baúl porque el carro está lleno. Y se fueron. Al poco tiempo tuvieron un accidente tan trágico y horrible que usted ve las fotos del carro, eso está en el internet,
quedó desbaratado. Y lo único que quedó intacto fue el baúl del carro. Y cuando los policías y bomberos abrieron el baúl, que dijeron que no sabían cómo ese carro, todo estaba desbaratado menos el baúl, abren el baúl y encuentran una canasta con 33 huevos y ninguno roto. Hermano, dando a entender Dios, si yo estoy en el baúl, nada me va a pasar. Óigame, hermanos, qué necedad de los hombres. Y se estaban maravillando los policías y bomberos, ¿cómo es que esta canasta de huevos está intacta en el baúl? Y el baúl enterito y todo el carro hecho pedazo y los jóvenes todos murieron. Hermano, qué terrible es desafiar a Dios. Dicen los versículos que hemos oído, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nos engañamos cuando pensamos que sembrando en la carne vamos a cosechar bendición de Dios. El que siembra para la carne, de la carne cosechará muerte. La carne solo produce muerte porque ella, ¿a qué nos lleva? A la muerte. La carne está inflamada por el pecado y la paga del pecado es muerte. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, putrefacción, pudrición, destrucción, hermanos. El ocuparse de la carne, dice Romanos 8:6, es muerte. Si solo vivimos para las cosas de la carne, estamos, hermanos, simplemente dirigiéndonos a nuestra propia muerte. Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. La carne solamente puede producir muerte en nuestras vidas, hermanos. Dice la palabra en Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios, los propósitos, lo que busca la carne es simplemente meternos al pecado y con el pecado hacernos enemigos de Dios, alejarnos de Dios, porque el pecado aleja de Dios, hermanos. El pecado nos separa de Dios. Todo lo que la carne busca es lo malo, el pecado. Y por lo tanto, nos convertimos en enemigos de Dios cuando dejamos que nuestra carne, ¿verdad?, sea la que tome control de nuestra vida. Santiago 4:4, ¿qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. Gente llamada cristiana, imitando al mundo, buscando las cosas del mundo. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Se constituye en un enemigo de Dios. El mundo está bajo el maligno, el mundo está gobernado por Satanás y sus demonios, eso es lo que dice la Biblia. Es el príncipe de este mundo. El mundo va hacia una destrucción segura. Y si nosotros imitamos al mundo, si buscamos lo del mundo, hermano, nos constituimos en enemigos de Dios y vamos rumbo a la misma destrucción que va el mundo. ¿Cómo pensamos que podemos servir a dos señores? A Dios y al diablo, no se puede. Hay que servir a uno o a otro. Hay que decidirse por uno u otro. Eso es lo que dice la palabra. En Mateo 6:24, ¿cuántas personas que son inconversas, que ellos dicen amar a Dios, no se deciden por Cristo? No confiesan a Cristo porque ellos saben que eso demanda un compromiso y una decisión y un cambio de vida. Pero ellos aman a Dios, pero comparten con el mundo y hacen y deshacen. No te engañes, porque ya la palabra, amén, dice cómo está tu vida. Dios no puede ser burlado. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice Romanos 8:8. Si vivimos según la carne no podemos. Lo único que nos espera es la muerte física, espiritual y la condenación del alma. Oiga, mi hermano, no quiera usted tener a Dios de enemigo. No se constituya un enemigo de Dios. Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No se convierta usted en un enemigo de Dios, porque contra Dios nadie puede pelear ni nadie va a ganar la batalla. Él no ha perdido una ni la perderá. Es mejor tenerlo de amigo. Él no es nuestro enemigo, pero cuando nosotros estamos en pecado y estamos con el adversario de él, nos convertimos también en sus enemigos. El que siembra para la carne de la carne cosechará corrupción, muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Amén, gloria al Señor. ¿Cómo se siembra para el Espíritu? El que siembra para el Espíritu. ¿Cómo sembramos para el Espíritu? Entendemos la ley de la siembra y la cosecha. Usted siembra un árbol, va a salir lo que usted sembró. No puede salir otra cosa.
Si usted siembra limones, no va a salir manzana. Lo que usted siembra, eso cosecha. Usted cosecha para la carne, va a cosechar para la carne. Muerte, destrucción, condenación. Si siembra para el espíritu, va a cosechar vida eterna. Pero ¿cómo se siembra para el espíritu? Sembramos para el espíritu buscando lo espiritual. Dice Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén, hermanos. Nosotros sembramos para el espíritu, estudiando la palabra de Dios, escudriñando esa palabra, asimilándola para nuestra vida. Es el alimento espiritual. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no solamente aprenderla, no es solamente oírla, es vivirla. Por eso dice la palabra, no sean solamente oidores, sino hacedores. Oiga, buscamos lo espiritual. Cuando nos llenamos de esa palabra, el Espíritu Santo obra por la palabra de Dios. Ese es el instrumento que Él usa. Ella es la espada del Espíritu. Cuando Dios va a hablar en nosotros, usa su palabra. Amén. Esa palabra que está escrita, hermano, no pasará. Óigame, se va a cumplir lo más mínimo que dice esa palabra y se está cumpliendo. Todas las sentencias que hay se van a cumplir al pie de la letra, como todas las promesas también. A veces pensamos que solo lo bueno se va a cumplir de la palabra. No, ahí se va a cumplir. Orando, ayunando, congregándonos, buscando a Dios. Gloria a Jesús. Tarde o temprano, amén, vamos a estar frente al Señor. Tarde o temprano vamos a ser juzgados, dice la Biblia. ¿Y por qué vamos a ser juzgados? Por la palabra del Señor. En Juan 12:48 dice el Señor Jesús hablando, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, ni una jota ni una tilde se va a dejar de cumplir de esa palabra. Cuán livianamente a veces nosotros vemos la Biblia, oímos el mensaje, lo oímos, pero hacemos caso omiso, como que ahí está hablando cualquier persona, hermanos. Decimos que la Biblia es palabra de Dios. Pongamos más atención a lo que estamos escuchando, porque aquí está hablando el soberano del universo, el que tiene poder para matar y para dar vida, el que tiene poder para salvar y condenar. Entonces hay que ponerle atención a esa palabra. La Biblia ha demostrado, hermano, que es el libro sobrenatural, el libro de los libros, que se ha cumplido, hermano, que todas sus profecías han sido reales. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Por eso, hermano, que es de sabios, óigame, poner atención y ser humilde y humillarse y tener temblor cuando escuchamos esta palabra. Gloria al Señor. Concluyo con esto. Hermanos, esta palabra nos va a juzgar en el día final. Por lo tanto, busquemos al Señor y sirvámosles con todo nuestro corazón. Sirvámosles con temor y reverencia, porque dice Hebreos 12:29 que nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor, amén, pero también es fuego consumidor. Y todo aquel que menosprecia su palabra y la tiene en poco va a tener que pagar por eso. Va a dar cuenta a Dios de sus hechos. Óigame, no va a pasar por alto todo aquel que transgrede la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a Eva? Eva no vio tan grave el asunto de no comerse una fruta, porque pecado es desobediencia. Eso se veía muy simple, comerse una fruta, ¿verdad? El Señor dice, no comas de ese árbol, porque el día que tú comas de esa fruta te vas a morir. Pero Eva se puso a escuchar a Satanás, a la serpiente, eso está en Génesis capítulo 6, que le dice, no te vas a morir nada. O sea que Dios es mentiroso. Y el mentiroso es Satanás. No te vas a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de eso van a ser como Él. Y Él no quiere que ustedes sean como Él. Dios no quiere que ustedes disfruten la vida. Dios es malo, Él te prohíbe mucho. ¿Y qué hizo la mujer? Le hizo caso a Satanás, comió del fruto, le dio también al marido.
Óigame, y estamos pagando la consecuencia todos. Dice la palabra que el pecado entró al mundo. Óigame, vino con el pecado todo lo malo, el dolor, la muerte, la enfermedad, la miseria. Todo lo malo que hay en el mundo es culpa del pecado. Es por el pecado del hombre. Eva decidió escuchar al enemigo, ya usted sabe la tragedia. Pero ¿y usted? ¿A quién quiere escuchar hoy? ¿Usted quiere seguir creyéndole las mentiras al diablo? ¿Usted quiere seguir creyendo que lejos de Dios le va a ir bien? ¿Usted quiere seguir creyendo que poniendo en poco la palabra de Dios le va a ir bien y va a prosperar? Y algunos se esconden bajo una religiosidad. Yo amo a Dios y sí, yo le sirvo, pero hay cositas que yo no estoy de acuerdo y Dios me va a bendecir también. Yo cumplo la palabra a medias. Me encantan las promesas, pero los mandamientos no. Y Dios entiende. Hermano, esta palabra se cumplirá por encima, óigame, de la cabeza de Satanás. Y se va a cumplir tanto para bien como para mal. ¿Quiere usted enfrentar al Señor como juez o quiere humillarse y tomar el consejo de la palabra? ¿A quién está escuchando hoy? ¿Cómo es que hay gente que cree que lejos de Dios le va a ir bien? Ven la vida derrumbándose, le ven al enemigo haciendo y deshaciendo en su casa. ¿Y qué es lo que están esperando? ¿Que el enemigo se los lleve al infierno, que los mate, que haga algo? ¿Qué es lo que está esperando para buscar de Dios? Y el enemigo le pone en sus mentes, no, no puedes, Dios no te va a perdonar. Mentira del diablo, es un mentiroso, dice la Biblia. Dios es amplio en perdonar. No importa el pecado, no importa dónde hayamos caído. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero hay que humillarse y buscar a Dios y pedir perdón. Hay que humillarse, hay que arrepentirse. Amén. Hay que temer a Dios, hermano. Hay que temer a Dios, que es el juez de toda la tierra. El juez del universo, el que juzgará a vivos y a muertos. Óigame, eso es serio. Yo no sé si usted teme a Dios, pero hay que temer a Dios. Así que corra al Señor. No importa lo que usted haya hecho, no importa lo bajo que haya caído su vida, no importa su pecado. Dios le está llamando. Haga caso. Oiga la voz de Dios en este día. No siga oyendo al enemigo, no siga creyéndole sus mentiras. Óigame, todavía hay gente que piensa que las cosas van a estar mejor. Mentira del diablo. La Biblia dice que este mundo va de mal en peor. Y lo que le espera es el juicio de Dios. Pero escape del juicio. Usted puede escapar hoy. Amén. Ya Dios proveyó. Amén. El medio para escapar. Busque al Señor antes de que sea tarde. Póngase de pie. Gloria al Señor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Para qué estás sembrando? ¿Estás sembrando para la carne o estás sembrando para el espíritu? ¿Qué piensas cosechar? Si siembras para la carne, ya la Biblia te dice lo que vas a cosechar. Y si siembras para el espíritu, también el Señor te dice, del espíritu segarás vida eterna. Hermanos, busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Gloria a Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por esa palabra, Señor, que aunque nos duele, oh Dios, que aunque, oh Señor, nos expone el pecado, Señor, es medicina para nuestra vida. Señor, oh Dios, es sanidad para nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, sigue ministrando los corazones, oh Dios, necesitados. Señor, sigue obrando que esas vidas que te necesitan corran a ti, Señor, antes que sea muy tarde, antes de que el enemigo, Señor, los destruya completamente, que escapen, Señor, de la condenación. Pon tu mano de gracia y misericordia. Mira esos corazones duros que se resisten a tu llamado. Quebrante esas piedras en este día, Señor. Quebrante esos corazones, Señor, y que se puedan humillar delante de ti. Oh Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Bendito eres, Señor.